Vamos a hablar ahora de lo luminoso, de las sombras del numen. Este término luminoso fue acuñado por Rudolf Otto, un filósofo, que decía que era el sentimiento de misterio, terror y asombro que se experimenta en presencia de algo que es completamente otro. Lo utilizó también para definir lo sagrado como aquello que es luminoso. Lo luminoso es un elemento fundamental de la experiencia religiosa y se caracteriza por ser un estado del espíritu que contiene conciencia de lo misterioso, terrible y sagrado. O sea, eso que es como irracional, no sensorial, lo misterioso, pero a la vez terrorífico y fascinante. Es algo que es radical y absolutamente diferente y que no se parece a nada humano ni cósmico. Inspira temor y hace que el hombre se sienta una criatura. Bien, en varios pasajes de este libro, Lo Santo, de Otto, deja constancia del lado oscuro del luminoso, que es la fuente del estremecimiento y del pavor que encontramos en relatos de experiencias religiosas a lo largo y ancho de este mundo. Como psiquiatra, Carl Jung era lógicamente muy sensible al poder destructivo de lo inconsciente y también muy consciente de las secuelas potencialmente negativas de la experiencia luminosa en muchos niveles. Los arquetipos pueden perturbar profundamente la conciencia, pero por muy importante que pueda ser experimentarlos para vincular el ego a la realidad transpersonal del yo. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung diserta sobre el efecto distorsionador que pueden tener las ideas y las imágenes luminosas para la cognición. En un pasaje destacado en el que está relatando su encuentro con Freud durante sus primeros años de trabajo como analista, dice: siempre que el alma, en virtud de una experiencia luminosa, es sometida a una brusca oscilación, existe el peligro de que los hilos de los cuales cuelga se rompan. De este modo un hombre cae en un absoluto sí y otro en un no igualmente absoluto. El péndulo espiritual oscila siempre entre la sensatez y el absurdo, y no entre lo verdadero y lo falso. El peligro del luminoso estriba en que conduce a los extremos y que una verdad humilde se toma por la verdad y un pequeño error es tenido por un fatal extravío. Jung observó a Freud presa de un poder luminoso, que era la sexualidad. La conversación con Freud me mostró que temía que la luz luminosa de su teoría sexual pudiera extinguirse por la negra avalancha. De ello surgió una situación mitológica, la lucha entre la luz y las tinieblas. Esto explica la luminosidad de esta cuestión y el recurrir inmediatamente a un refugio religioso o a un dogma. Jung concluye que la luminosidad de la sexualidad había distorsionado el habitualmente incisivo pensamiento científico de Freud. Los contenidos luminosos del inconsciente atraen al pensamiento como un imán hacia una órbita en la que se transforma en mera racionalización ingeniosa. Es lo que encontramos habitualmente en quienes están absolutamente convencidos de alguna enseñanza religiosa. Llenos de fe y creencia, su pensamiento se ve decisivamente influido por una imagen arquetípica de dimensiones masivas, pero inconscientes en gran medida, que otorga a determinadas ideas privilegiadas una especie de certidumbre triunfal y dogmática. A solo un paso de ahí encontramos al mártir, cuya identificación con la imagen arquetípica es tan extrema que la mismísima vida mortal deja de ser prioritaria. Huelga decir que esto es justo lo contrario del proyecto de individuación, que consiste precisamente en hacer lo más consciente posible el contenido luminoso, en sublimarlo, integrarlo y ponerlo en relación con otros elementos bien diferentes del yo, así relativizándolo.
Jung aplicó esta misma crítica a la política nacional en su ensayo en 1936 sobre Wotan, un texto en el que se presenta un análisis psicológico del distorsionador poder que ejercen las imágenes luminosas en la revuelta dinámica política y social, que estaba destruyendo el tejido cultural de Alemania y de Europa Central en aquellos tiempos. En este caso, observaba Jung, la luminosidad del viejo dios germánico Wotan, recién constelado, había obnubilado a un país entero y estaba conduciendo a Alemania hacia una meta desconocida, determinada irracionalmente. La posesión arquetípica en una colectividad o cultura confiere una certidumbre defensiva a determinadas ideas políticas y niega la legitimidad de la duda. Se ataca salvajemente y se reprime todo lo que sean ideas e imágenes que se opongan a ella. Eso fue lo que pasó en la sociedad alemana del momento. No había sitio para la reflexión, para el cuestionamiento, para el debate, por no hablar de las opiniones contrarias. Por lo visto, las convicciones que se fundamentan en un sostén, en una proyección arquetípica, interrumpen la circulación hacia el neocórtex y encienden las pasiones. Los viejos cerebros reptiliano y límbico asumen el mando. Una comprensible cautela respecto del exacerbado entusiasmo que generan la religión, la ideología o la hermenéutica mitopoética ha hecho que algunas personas sientan desazón y recelo hacia la psicología de Jung y hacia las ideas junguianas clásicas sobre la interpretación de los sueños y hacia los métodos hermenéuticos de amplificación e imaginación activa. Estos se adentran tan profundamente en el territorio tabú del mito y del símbolo que se vuelven incómodos. Sin embargo, lo que podríamos perder si cedemos a esta sensación de angustia es la oportunidad de que la experiencia luminosa nos brinde una pista que la vida humana está vinculada a la trascendencia y que el individuo es un alma capacitada para entablar relaciones con lo espiritual de una manera absolutamente natural que no corre el riesgo de caer en la locura. En el arte alemán de nuestros días, esto ha vuelto a salir a la luz a través de los descaradamente simbólicos cuadros de Ansel Kiefer y de las últimas películas de Wim Wenders, en las que brillan por entre el tejido de la vida cotidiana pistas y señales de la trascendencia. Veamos ahora el viaje del héroe y la heroína de la individuación. El viaje psicológico de la individuación atraviesa los dominios del numinosum, donde el héroe, la heroína, escucha con atención las pistas que se le presentan en dichas experiencias. Pero entonces el camino lo lleva fuera otra vez, y este viaje no encuentra su área de descanso final en lo santo o en su santuario, como habría defendido Rudolf Otto. Por lo tanto, la individuación no es sinónimo de viaje místico que coloca en la cúspide la experiencia de unión con Dios o la visión del mysterium tremendum. La individuación no culmina en un acto de veneración, ni es lo mismo que la resuelta vía negativa propia de tradiciones religiosas tales como el budismo zen. Tiene elementos de ambos: experimentar lo luminoso y limpiar el espejo de la conciencia, pero los entiende como dos movimientos dentro de una opus más grande. Para el héroe o la heroína espiritual, todo lo demás se deriva del elevado punto que es la unión mística en la experiencia luminosa. Por su parte, para el héroe o la heroína de la individuación, las experiencias luminosas son materia prima de la opus de la individuación que sigue indefinidamente. Quedarse o atascarse en el país del numen, tanto si se define como lleno o vacío, equivaldría a asimilarse a lo inconsciente. Lo cual quiere decir caer en un estado patológico de inflación grandilocuente, perder la integridad del ego y las fronteras que lo delimitan, y seguramente hasta quedar atrapado en una defensa psicótica paranoica.
En general, esta clase de estados de posesión resultan destructivos tanto para la persona como para la colectividad. Sin embargo, en el proceso psicológico de la individuación, los logros que representan las experiencias numinosas, siempre que la conciencia las sublime y las integre, son hitos importantísimos y muchas veces constituyen momentos decisivos del viaje. Pero lo más relevante es que contribuyen a la función trascendente. La tarea de la individuación es hacerlas conscientes y relacionarlas con otros aspectos del yo, y gracias a ello alcanzar un estado de unidad aproximada. Podemos decir que el héroe y la heroína, psicológica, se esfuerza por despojarse de las identificaciones y los complejos personales, sin sucumbir a la seductora atracción que ejercen las imágenes arquetípicas. Una personalidad puede estar rebosante de experiencias y de conocimiento de lo luminoso, y aún así no dejarse poseer por ello ni recurrir a ello con fines defensivos. El héroe, la heroína, puede liberarse, en mayor o menor medida, de los complejos y de los dioses, y además ganar una pizca de identidad trascendente, pero conserva siempre una sana dosis de respeto a todos los poderes, pues sería absurdo creer que podemos librarnos de ellos por completo. Veamos lo que dice Rudolf Otto, que fue el creador de la idea de lo luminoso. Debido a que Jung cargó la experiencia luminosa de tanta significación para la individuación, es instructivo saber algo acerca de la terminología y de su origen. El teólogo alemán Rudolf Otto desarrolló el empleo de los términos luminosum, luminoso y luminosidad en su famoso libro La idea del alma o del espíritu, con el fin de describir lo santo de tal manera que quedara bien diferenciado de otras interpretaciones teológicas y filosóficas o éticas, tales como el bien o la bondad. Otto describe, para este fin, la palabra numen del latino, de ornen, que se deriva ominoso, y no veo ninguna razón por la que de modo parecido no podamos formar de numen la palabra luminoso. Otto se propuso describir la experiencia humana de lo santo, no el concepto teológico de santidad. Su libro introdujo en el estudio de las religiones un potente elemento psicológico y emocional, a diferencia de otras escuelas, y sobre todo de la empresa teológica, que muchas veces trata las doctrinas recibidas casi de manera exclusiva y ofrece una explicación racional de las enseñanzas y los textos. Por supuesto, para un protestante como Otto, lo que se tomaba generalmente como hecho central de la vida religiosa era la fe, y no la experiencia luminosa. A menudo la fe puede adoptar la forma de aceptación intelectual y por lo tanto cuasi irracional de las proposiciones de la doctrina. Por el contrario, Otto quiso hablar de la naturaleza de la experiencia religiosa y demostrar la importancia fundamental de lo irracional en religión. De ahí el subtítulo de su libro sobre lo irracional en la idea de lo divino y su relación con lo racional. Otto expuso con espíritu creativo la cualidad no racional de la experiencia religiosa y sobre todo sus fuertes tintes emocionales. Para Otto, el encuentro del ser humano con lo santo, tomado como imagen, rito o sonido, solo podía describirse con precisión a través de palabras fuertes como misterio temible y fascinante. Una expresión que explica meticulosa y profundamente en su exposición de la experiencia luminosa. Estar en presencia de lo santo era para él sentirse sacudido hasta los cimientos por la fuerza y la temible magnitud de ese otro al que el sujeto se enfrenta en esta experiencia. Para describirlo
recurre a palabras como estremecimiento, estupor, asombro y perplejidad. También se puede relacionar esta situación con el vacío del que hablan los místicos del budismo. Este instante religioso universal es una experiencia que se siente, mientras que la teología es principalmente un ejercicio del pensamiento y de la reflexión. No está de todo claro cómo llegó Otto a sus planteamientos, si a través de la influencia de maestros y pastores anteriores, o filósofos como Kant y Fries, o bien a través de teólogos cristianos como Schleiermacher, quien también insistía mucho en la importancia crucial del sentimiento en la vida y en las enseñanzas religiosas, o bien tomando en consideración sus propias experiencias personales con los santos. Es posible que su tipología psicológica desempeñase además un papel de peso. Su preferencia del sentimiento frente al pensamiento lo fue distanciando de sus colegas teólogos. Por el motivo que fuere, la fuerza de la experiencia luminosa lo fascinó y apasionó. En algunas de sus cartas que escribía a casa durante sus viajes, Otto describe dos incidentes impresionantes que algunos expertos han considerado decisivos para su honda apreciación de lo luminoso. Y además nos ofrecen una vívida explicación de lo que quería decir con experiencia luminosa. El primero le sucede cuando en una visita a la actual Essaouira en 1911, la explicación está fechada simplemente como el Sabbat. Es Sabbat y ya en el oscuro e increíblemente sucio vestíbulo oímos las bendiciones de las oraciones y las lecturas de las escrituras. Esos cánticos medio cantados, medio recitados, que la sinagoga legó tanto a la iglesia como a la mezquita. El sonido es bastante agradable y enseguida resulta posible distinguir determinadas modulaciones y cadencias regulares. Que se suceden unas a otras como motivos principales. Al principio el oído intenta separar y entender las palabras, en vano, y pronto le entran a uno ganas de dejar de intentarlo. Entonces de repente la maraña de voces se resuelve y un solemne temor se apodera de las extremidades. Empieza al unísono, nítida e inconfundiblemente. Yo he oído el Sanctus de los cardenales en San Pedro, el Sviat en la Catedral del Kremlin y el Agios del Patriarca en Jerusalén. Da igual en qué idioma se digan estas palabras, las más sublimes que hayan pronunciado labios humanos, que siempre nos atrapan en el nivel más profundo del alma, dejándonos petrificados, suscitando, removiendo con un estremecimiento poderosísimo el misterio de lo espiritual que duerme en ellas. Esto pasa aquí más que en cualquier otro lugar, aquí en este lugar desierto, donde resuenan en el lenguaje, en el que Isaías las oyó por primera vez, y en boca de estas gentes cuya herencia fueron inicialmente. Aquí encontramos ya el estremecimiento religioso y la fuerte respuesta emocional que Otto analizará posteriormente en su libro. Esta experiencia memorable debió de contribuir de manera significativa a crear la base experimental que necesitaba para escribir sobre lo luminoso, con esa convicción personal. Para poder escribir un libro tan especial tuvieron que desempeñar un papel fundamental, no solo el don de la creatividad intelectual, sino también el valor. La segunda experiencia luminosa tuvo lugar en lo que llevaba tratando en sus obras en Bombay, en 1928. Desde nuestro balcón se ve el maravilloso puerto de Bombay. Muy cerca de allí queda la orgullosa puerta de la India, y a la izquierda vemos las montañas
de la isla de Elefanta. Estuvimos allí hace 3 días. Los visitantes suben hasta la mitad de la montaña por una majestuosa escalinata de piedra hasta llegar a un punto en el que a la derecha se abre una gran puerta horadada en la roca volcánica que comunica con uno de los mayores templos cuevas de la antigua India. Unos recios pilares tallados en la propia roca sostienen el techo. Perdón. Poco a poco se acostumbra la vista a la penumbra y entonces puede uno distinguir las fabulosas representaciones de la mitología india que están talladas en las paredes. Al final los ojos acaban encontrando el camino que los lleva hasta el nicho principal inmenso. En él se yergue descomunal una imagen de la deidad que solo yo puedo comparar con ciertas obras escultóricas japonesas y con las grandiosas imágenes de Cristo de las viejas iglesias bizantinas. Una figura de 3 cabezas, un busto en realidad que sale de la roca misma y mide 3 veces el tamaño de un hombre. Para captar el efecto en toda su magnitud hay que sentarse. La cabeza de en medio mira hacia el frente, callada y poderosa. Las otras 2 cabezas están de perfil. La quietud y la majestuosidad de la imagen son absolutas. Representa a Shiva como el creador, el protector y el destructor del mundo. Perdón. Y al mismo tiempo como el salvador y otorgador de bendiciones. En ningún sitio he visto el misterio de lo trascendente expresado con mayor esplendor y plenitud que en esas 3 cabezas. Solo por ver ese lugar merecería verdaderamente viajar hasta la India, y del espíritu de la religión que habitaba en él se puede aprender más en una hora de contemplación que leyendo todos los libros que se hayan escrito jamás. Estas experiencias, profundamente conmovedoras relacionadas con objetos religiosos, reafirmaron el convencimiento de Otto de que todas las religiones se fundamentan en este tipo de fuertes impresiones de lo santo, el terreno espiritual que hay bajo los templos y las catedrales de todas las religiones, en el que se apoyan sus ritos y rituales y sus sagradas escrituras, está hecho de experiencias numinosas y por lo tanto en un terreno psicológico. Para Otto constituye el firme cimiento universal de todas las religiones del mundo. Ay, no sé qué me pasa, me pica la garganta. Esta fundamentación de la religión en la experiencia del misterio era totalmente compatible con el punto de vista de Jung. La idea de Dios se originó con la experiencia del numinosum. Eran experiencias físicas salpicadas de momentos en los que el hombre se sentía totalmente embargado de emoción. Rudolf Otto, en su Psicología de la religión, ha designado este momento como el numinosum, que se deriva del vocablo latino numen, que significa pista o señal. Otto fue capaz de ver la universalidad de la experiencia del ser humano del numinosum y de los objetos luminosos. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha percibido esa sensación de lo sobresensual, de la que habla Otto. Es la base experimental de las religiones, aquí y en todas partes. Todas están en pie de igualdad. En este sentido, Otto fue un apologista de la religión como tal. Percibir el valor de la experiencia religiosa a escala universal lo liberó de los estrechos confines de su luteranismo ortodoxo y como consecuencia de ello entabló un enérgico y entusiasta diálogo con miembros de otras comunidades religiosas. Aun cuando Otto consideraba que todas las religiones tenían en común su base en la experiencia del numinosum, mantuvo la opinión de que la tradición cristiana ofrece la forma más elevada de espiritualidad alcanzada hasta la fecha por el ser humano. Para un teólogo cristiano declarado de aquellos tiempos, adoptar esta posición no era nada raro.
pero hoy en día parecería un tanto provinciano y desde luego que ya no se considera políticamente correcto en los círculos religiosos liberales. Con todo, es instructivo ver cómo argumentaba Otto este punto de vista, como en el siguiente pasaje de Los Santos, que además se adelanta en unos 35 años a ciertos aspectos de la interpretación de Jung de la Biblia en su libro Respuesta a Job. Porque lo que hace de Cristo en un sentido especial el epítome y punto álgido del devenir de la evolución religiosa previa es sobre todo esto, que en su vida, pasión y muerte se repite de una manera clásica y absoluta el que constituye el más místico de todos los problemas de la antigua alianza, el problema del padecimiento sin culpa de los justos, que se repite una y otra vez como un eco, desde Jeremías y Isaías hasta Job y los Salmos. El 38º capítulo de Job es una profecía del Gólgota, y en el asunto del Gólgota la solución al problema, ya esbozada por Job, se repite y se supera. Residía por entero en el aspecto no racional de la divinidad, mas no por ello dejaba de ser una solución. En Job el sufrimiento del justo halló su significación como caso clásico de revelación de la cualidad de misterio trascendente de Dios y de su allendidad. La cruz de Cristo, monograma del misterio eterno, es su culminación. En ella encontramos elementos irracionales envueltos en elementos racionales, lo revelado mezclado con lo no revelado, el amor más exaltado con la ira, del numen más inspiradora de temor, y por tanto al colocar la cruz de Cristo dentro de la categoría de lo santo, el sentimiento religioso cristiano ha generado una intuición religiosa más profunda y más decisiva que cualquier otra que podamos encontrar en toda la historia. Entonces acá vemos cómo Otto se vale del concepto de lo luminoso y de lo irracional para explicar el corazón simbólico del cristianismo. Jung no compartía este tipo de clasificación de los símbolos religiosos, ni consideraba que el cristiano fuese el más elevado, pero sí que encontró en la cruz un profundo símbolo de la carga central de la individuación, la de sobrellevar y padecer la tensión de los contrarios. La preocupación de Jung por la curación y el proceso psicológico de la individuación no tenía absolutamente nada que ver con el foco principal de interés de Otto, que se centraba en exclusiva en los aspectos religiosos de la vida y en la adoración de los santos. A Otto le interesaron solo en grado mínimo la curación y tratamientos psicológicos, y en su pensamiento no desempeñó ningún papel la idea de la individuación psicológica. Otto se ocupó de describir y analizar el encuentro con lo luminoso, pero Jung se ocupó del Dios que reside en el interior de las cosas, con un enfoque completamente psicológico, y aunque mencionaba la Imago Dei, con la misma pasión y la misma apreciación de su misterio y de su impresionante poder emocional que Otto, se refería a ella desde el punto de vista psicológico, no de la veneración. La pasión por lo espiritual, igual que todas las pasiones, puede desembocar en el patetismo y en la extrema alienación de las otras partes del yo, como podemos ver hoy en día en los fundamentalistas religiosos y en los fanáticos. A diferencia de la aventura religiosa, la individuación no persigue la unión con lo divino ni la salvación, sino la integración y la unidad, la creación, a partir de los opuestos inherentes al yo, de una imagen de unidad y la integración de esta en la conciencia. Bien. Entonces,
Hume, ¿no?, en estos términos numinoson y el tremendum de la psique, términos que extrae de la obra de Otto, los traduce en contenidos del inconsciente sin mayor especificación de su naturaleza o cualidad. Para Otto, estos términos quedaban reservados a las experiencias religiosas, que tenían que ver con lo metafísico. Para Hume, por el contrario, el objeto de la experiencia luminosa era un contenido de la psique inconsciente que había que hacer consciente. Bien. Vamos a ver un cuento de iniciación y plena individuación. A ver qué nos dice. Hola Cintia, bienvenida. Te voy a tomar otro poquito. Vamos a ver qué dice acá en este cuento. El principio de individuación se puede encontrar ilustrado en obras de la imaginación humana, tales como los cuentos de hada y los mitos. Inscrita en estas estructuras narrativas descubrimos una dosis elevada de comprensión y visión psicológicas, en especial en lo relativo a los procesos inconscientes y a la lucha de los personajes por liberarse y ser creativos. Bien. Llama la atención que los procesos más potentes de individuación comienzan en ocasiones con algo tan pequeño y de aspecto tan inocente como la simple curiosidad. Este impulso tan inocente en apariencia puede llevarnos a lo que podríamos denominar una iniciación por accidente, o dicho de otro modo, a una sincronicidad de enorme trascendencia. Así empieza el cuento de los hermanos Grimm, llamado La serpiente blanca. Un criado siente curiosidad por lo que contiene la fuente tapada que se le lleva al rey todos los días después de la cena. Para su sorpresa encuentra en la fuente una serpiente blanca y decide probarla. Aquello marca el decisivo comienzo de su viaje de individuación. El cuento dice así. Hace mucho tiempo vivía un rey que era famoso por su sabiduría. En su reino no había secreto de que no tuviera noticia. Todos los días, después de cenar, le pedía a su criado que le llevase una bandeja tapada. El criado tenía que dejarlo a solas en su habitación y nadie sabía lo que había en la bandeja, pues el rey nunca levantaba la tapa hasta que estaba a solas. Un día, cuando el criado sale de la habitación con la bandeja, lo vence la curiosidad y se la lleva a su cuarto. Cierra la puerta, levanta la tapa y lo que ve allí dentro es una serpiente blanca. Ya que estaba, piensa que podría también darle un bocado para probarla, así que le corta un pedacito y se lo come. Y de repente escucha unas voces al otro lado de la ventana parloteando. Son los gorriones que hablaban sobre lo que habían visto esa mañana en el reino. El criado ha recibido la capacidad de entender el lenguaje de los gorriones. Ese mismo día la reina pierde su anillo más preciado y todos sospechan del criado porque es el que tiene permiso para entrar en todas las habitaciones del palacio. El rey lo hace llamar y lo amenaza con ejecutarlo si no encuentra al ladrón y le entrega el anillo al día siguiente. El criado dice que él es inocente, pero no le sirve de nada. Bueno, muy apesadumbrado, sale al patio preguntándose qué puede alegar en su defensa frente a aquella falsa acusación. Y al otro lado del muro escucha a unos patos que están conversando en voz baja mientras se atusan el plumaje. Estaban hablando sobre lo que habían desayunado y uno de ellos, una pata, dice: «Ay, algo me está fastidiando el estómago. He comido demasiado deprisa y me he tragado un anillo que
que había debajo de la ventana de la reina. El criado se da cuenta de que ese era el ladrón y agarra la pata y se la lleva al cocinero, quien, viendo lo gorda y hermosa que está, le corta la cabeza y la prepara para cenar. Entonces encuentra el anillo de la reina y el criado queda exonerado. El rey lamenta el error y quiere compensar el haberse lanzado tan rápidamente a una conclusión equivocada, y le ofrece al criado el cargo que él quiera dentro de la corte. Pero el criado rechaza la oferta y únicamente pide un caballo y algo de dinero, porque deseaba explorar el mundo por sí mismo durante un tiempo. Bien, el rey se lo concede, el criado se va. Al cabo de un tiempo llega a una charca en la que ve 3 peces atrapados entre los juncos y medio muertos por falta de agua. Se estaban quejando de su mala fortuna y nuestro héroe a caballo oye sus lamentaciones, siente pena de ellos, los libera y los echa de nuevo al agua en la charca. Cuando se aleja de allí, escucha lo que dicen: te recordaremos y te pagaremos el habernos salvado. Bueno, el joven prosigue su camino y de pronto escucha unas vocecitas en la arena, bajo las pezuñas de su montura. Se detiene a escuchar y escucha a un rey hormiga quejándose de lo insensible que es ese caballo, que está pisoteando despiadadamente a sus súbditos. Entonces el héroe desvía el caballo hacia un camino lateral y al pasar por delante del rey hormiga, éste le dice: te recordaremos. Una buena decisión se merece otra cambio. En lo que prosigue su camino se encuentra con 2 viejos cuervos, echando a su prole del nido y gritándoles que ya es hora de aprender a cuidar de sí mismos. Pero los pequeños cuervos son aún jóvenes e indefensos, y caen al suelo y lloran y se quejan de que morirán de hambre. Entonces el bondadoso hombre desmonta, mata a su caballo con la espada y les ofrece su cadáver para que se lo coman. Con gratitud los cuervos exclaman: te lo recordaremos. Una buena decisión se merece otra cambio. A partir de ahora el héroe se ve obligado a proseguir a pie. Pasado un tiempo entra en una gran urbe y escucha por las calles el anuncio de que la hija del rey está buscando marido. Pero quien la pretenda deberá cumplir una dura prueba, y si fracasa tendrá que pagar con su vida. El hombre escucha que muchos habían fracasado, y a pesar de todo, al ver a la princesa, se queda prendado de su belleza y se presenta como pretendiente. Ahora viene la dura prueba. El rey lo lleva al mar y le lanza al agua, un anillo de oro. Y la prueba consistía en recuperar el anillo del revuelto oleaje. Aún más, lo lanzarán al agua una y otra vez hasta que recupere el anillo. Así que o lo encuentra o morirá ahogado. Mientras mira las olas desde la orilla, preguntándose qué será de él ahora, asoman unos peces de pronto, y él los reconoce como los peces esos que él salvó. Uno de ellos deposita un mejillón a sus pies, y al abrirlo, el joven encuentra el anillo. Con gran júbilo, lleva el anillo al rey y pide su recompensa. Sin embargo, la princesa se altiva y no quiere aceptar por esposo a un pretendiente tan humilde. Entonces pone otra prueba más difícil. Esta vez lo lleva a ella al lugar elegido, el jardín. Una vez allí, abre 10 sacas llenas de semillas de mijo y esparce con sus propias manos todo el grano por la hierba. Si el pretendiente no recoge todos los granos y mete todo el mijo en los sacos antes de la mañana, va a ser ejecutado. De nuevo el joven se siente indefenso y se pregunta qué va a hacer de él. Se queda toda la noche sentado en el jardín y cuando el amanecer empieza a iluminar el cielo, se fija en que las sacas están llenas y no había ni un solo grano de mijo en el suelo. ¿Quién había sido? El rey hormiga, que había acudido con su ayuda durante la noche y con todos sus ayudantes y súbditos
le habían pagado el bondadoso gesto. La princesa sale al jardín esa mañana y ve que el encargo ha sido cumplido. Su altivo corazón se resiste y propone otra prueba. Tiene que traerle una manzana del árbol de la vida. El pretendiente no sabe dónde encontrar ese árbol de la vida, pero parte igualmente y camina hasta donde lo llevan las piernas. Así atraviesa 3 reinos. Una noche llega a un bosque y se tumba a dormir debajo de un árbol. Y de pronto escucha entre las ramas que tiene encima un sonido, y le cae en la mano una manzana de oro. La siguen 3 cuervos que vuelan hasta abajo y se la posan en la rodilla. Le cuentan que son los que él salvó gracias a que mató su caballo, y que cuando se enteraron de que andaba buscando una manzana del árbol de la vida, volaron hasta donde está el árbol y le trajeron una. El pretendiente llevó la manzana de oro a la princesa, y esta vez ella ya no tuvo más motivos para rechazarlo. Parten por la mitad la manzana de la vida y la comen los 2 juntos. Entonces a la doncella se le abre el corazón y se llena de amor por él y viven felices hasta que se hacen muy, muy viejitos. Este cuento tiene temas entrelazados de la curiosidad, el conocimiento y la catástrofe. Cuando el criado se deja llevar por su arrebato de inocente curiosidad, se ve súbitamente catapultado a una fase completamente diferente de su vida. De pronto conoce, se abre ante él un mundo nuevo, entiende el lenguaje de los animales. Dicho de otro modo, ha entrado en contacto con sus instintos y con un mundo que hasta entonces le estaba vedado y por lo tanto recluido al inconsciente. Este mundo ahora se le hace accesible. Este repentino y sorprendente contacto con lo inconsciente y con el instinto se da la primera vez que mantenemos relaciones sexuales, que nos emborrachamos o que nos drogamos. Lo que había estado al alcance de los demás, de los padres, de otros adultos, pero lejos de nosotros, detrás de puertas cerradas, encerrado en armarios, ahora es tuyo también y entiendes algo de lo que hasta el momento no tenías ni la más remota idea. Pero lo importante no es el subidón, sino el entendimiento, la gnosis. Es el conocimiento a través de la experiencia, no de oídas. Y este conocimiento lo cambia todo y puede usarse con independencia de la autoridad de otros. Nada más probar el alimento prohibido, el criado inicia su camino hacia la individuación. Es un acto de desobediencia, por lo tanto un riesgo. Podrían encontrarlo y castigarlo, pero además es su primer paso hacia la conciencia individual. Él aprovecha la oportunidad que se le presenta y en un abrir y cerrar de ojos se ve metido en un camino de iniciación hacia la gnosis. De no haberse arriesgado en esa dirección, habría corrido otro riesgo, el de no individuarse jamás y quedarse toda la vida como fiel y leal criado. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Que no va a ninguna parte. Es un callejón sin salida. El riesgo que corremos cuando no queremos arriesgarnos a individuarnos es el estancamiento. El acto de desobediencia del criado es equiparable a la desobediencia de Adán y Eva hacia Dios en el jardín del Edén, al dar semejante salto hacia lo desconocido. Motivado por la pura y simple curiosidad, el criado se carga un tabú y abandona su papel de fiel criado. Lo que hace es actuar siguiendo su deseo individual de conocer. Y el deseo de conocer por uno mismo impulsa la individuación y se manifiesta en muchos niveles de la vida emocional y cognitiva. Y no va solo de sexo y placeres, sino también de ciencia. El impulso de conocer nos diferencia de los que no conocen y de los que no quieren que nosotros conozcamos. Cuanto mayor es nuestro conocimiento, más nos alejamos de la colectividad. Es lo que ha experimentado mucha gente
conforme salía de la infancia a la adolescencia. El impulso de conocer y el impulso de crecer se confabulan contra el deseo de tumbarse tan ricamente y apostar por lo seguro y fundirse en la multitud. Pero husmear en terrenos prohibidos y aprender mediante la experiencia supone un riesgo. Iniciado repentinamente en los misterios gnósticos de la serpiente, el criado acorta la distancia que lo separa del rey y experimenta por sí mismo la fuente de la sabiduría del soberano, y esto pone fin a su dependencia espiritual. Ahora el criado comprende, sin necesidad de nadie, el misterio del poder de su rey, y por eso ya no le hace falta buscar una respuesta en sus superiores. Tiene acceso directo a la misma gnosis que el rey. Ha dejado de ser un criado, y gracias a ese conocimiento prohibido, dejó ese papel atrás. Este cambio precipita rápidamente el resto de acontecimientos, los cuales generan una transformación drástica de toda la situación. Cuando la reina pierde el anillo, la emprende contra todos y le echa la culpa al fiel criado. El rey también se le echa encima y no quiere recurrir a su sabiduría superior para resolver el enigma del anillo perdido. Tiene que encontrar una manera de salvarse, y al tener gnosis tiene este regalo por partida doble, porque no solo sirve para que aquellos a los que servimos antes se aparten de nosotros y nos traicionen, sino que además, si conservamos el aplomo necesario, nos brinda soluciones posibles. Tal como finalmente se demuestra esta extraña interrupción del hasta entonces impecable comportamiento del rey, resulta ser la clave de la liberación del criado. La desobediencia del criado provoca un gesto de proyección inconsciente y de traición por parte de sus padres protectores, y con ello termina abruptamente el estado paradisíaco. James Hillman, en su ensayo Betrayal, ofrece una brillante reflexión sobre el potencial individuador que entrañan este tipo de catástrofes aparentes. Es como si hiciera falta que ocurriese algo catastrófico para que arranque la individuación. Y lo vamos a ver eso también en otro cuento que vamos a escuchar luego, ¿no? Cuando el rey descubre que el criado era inocente, quiere enmendarse y le quiere dar un puesto más alto. El criado decide que no, decide irse, ¿no? Entonces lleva con él la gnosis que adquirió al probar la serpiente blanca. Mientras no vuelva a comer serpientes, es decir, mientras no se haga adicto, seguirá haciendo el efecto su profunda iniciación en el lenguaje de la psique instintiva, gracias a la cual se halla inmerso en un estado de gracia. Paracelso denominaba esta sabiduría el lumen natura, la luz de la naturaleza, que se diferencia de la luz de la divina revelación, procedente de las alturas. Como consecuencia de su iniciación, el héroe acaba triunfando, pero no sin someterse antes a más pruebas. Y así sucede que a partir de ahora llamaremos héroe de la historia, que dejó de ser un criado, desde el momento que se separa del rey, sale del reino de lo conocido y asume las consecuencias del riesgo que ha decidido correr. Ahora es libre, entonces recorre este camino de individuación, comprende, escucha las voces de los animales, de la naturaleza. Vemos el simbolismo en cada uno de los animales, ¿no? El pez, que en un nivel profundo representa la libido inconsciente, y en este caso el héroe da muestras de su capacidad
para relacionarse con esta dimensión, con aceptación y comprensión. Bien. La segunda muestra de conciencia se produce cuando escuchan las hormigas, ¿no? Esto es significativo porque indica su alto grado de sintonía con su propio cuerpo. Porque desde lo alto del caballo, ¿cuánta gente va a escuchar la vocecita de una hormiga? ¿No? Así que ahí empieza a aparecer la sensibilidad para escuchar. Y luego el más asombroso, ¿no? En el cual a ver, esperen que acá no lo entendí. Perdón. Las hormigas representan la capacidad del ser para construir y reconstruir estructuras de contención de imagen y de sensación cuyas raíces quedan muy por debajo del alcance del ego conciencia. Aquí el héroe demuestra que sabe relacionarse con esta parte de su naturaleza, que tomará medidas para protegerla y que no hará caso omiso de ella. Está dando muestras de la cualidad de la conciencia corporal. Es capaz de mantener contacto con lo inconsciente somático. El riesgo de desoír las quejas de las hormigas supondría correr en exceso y no ser capaces de recuperarnos física y emocionalmente. Sin la conexión con este factor instintivo, la persona cae fácilmente en un tipo de inflación del ego que se cree inmortal y semejante a los dioses, no sometida a las limitaciones físicas. Existe la tentación de querer ir demasiado lejos, a demasiada velocidad, sin descansar, la tentación de no hacer caso de las señales del cuerpo y del alma que nos dicen que ya hemos hecho suficiente, que necesitamos un descanso. No hacer caso de estas señales somáticas y psicológicas, cosa bastante fácil cuando vamos bien arriba del lomo de nuestro caballo, desemboca al final en colapso permanente. En casos extremos la persona ya no vuelve a recuperarse nunca. Esto destruirá toda posibilidad de continuar la individuación, ya que se acaba tanto la energía como los medios necesarios para recuperarse. El sistema inmunológico se gasta y no es capaz de recomponerse. No obstante, de los tres actos de conciencia, el tercero es el más asombroso. El héroe escucha a un par de cuervos, ¿sí? Y entonces dice, mata al caballo, ¿no? Le da de comer su caballo a las crías del cuervo, ¿no? ¿Qué podemos extraer de tan extraordinario sacrificio? Parece muy desproporcionado. En este caso, por establecer una conexión con espíritus novatos, el héroe sacrifica una parte importante de su vida instintiva. Con los peces la conexión es con su libido inconsciente, con la que es capaz de relacionarse de manera espontánea y creativa. Con las hormigas la conexión la hace con lo inconsciente somático, con las capacidades del ser para construir y reparar estructuras básicas de contención, imagen y sensación. Y ahora se está aventurando a cometer un sacrificio con objeto de establecer contacto con su lado espiritual. El riesgo de desoír las lamentaciones de los pajaritos, el no ser capaz de conectar con el mundo espiritual, lo cual necesitará si quiere completar su misión de individuación y forjar una connuctio completa y de largo alcance con el inconsciente arquetípico. Recorrer por entero el camino de la individuación, alcanzar la meta de volvernos la expresión plena del yo, que subyace en nuestras capacidades personales, supone un sacrificio enorme, cortar de raíz con la identificación con el pasado. El caballo,
en esta fábula simboliza la identidad anterior y la dependencia del Padre Rey. Representa también las reservas de energía instintiva libre que el héroe recibió de su pasado para comenzar su viaje de individuación. Estos pájaros, ¿no? Que le habían quitado los padres, ¿no? El héroe de nuestro cuento parece reconocer que si quiere llegar hasta el final de su viaje, ¿no? Como dijo Jesús, quien mire atrás no merecerá el reino. Estaba invitando a la gente a asumir un espíritu radicalmente nuevo. En nuestros días esto significa correr el riesgo de renunciar a tradiciones y tesoros heredados, para crear un nuevo futuro espiritual para nosotros mismos y para la especie humana en conjunto. Nunca se conseguirá con medidas tímidas, dando un poquito aquí y un poquito allá. Por eso el nuevo símbolo es hacer este gran sacrificio. Bueno, vamos a dejar aquí y en la próxima continuaremos con la parte última de este cuento y la